Seas bienvenido, por supuesto, acá a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una noticia que me tiene completamente impactado y en shock, señores. Y es que nada más y nada menos puede que yo sea mexicano hace muchísimo tiempo y yo ni enterado de esto. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Atención, lo que está ocurriendo en estos momentos en la política latinoamericana es un giro tan sorprendente que pocos lo habían previsto. Hoy, todas las miradas se dirigen hacia Cuba y México, porque en medio de una crisis que parecía interminable, Interminable, señores. No, hombre, no, esta crisis está en su mejor momento, en su apogeo, está en su prime, señores, porque aunque ustedes no lo crean, en cualquier sector de la vida que tú te quieras imaginar, nosotros aquí en Cuba estamos en la peor situación, en la salud, en la educación, en la energía, en la minería, en el transporte público. Vaya, lo que a ti se te puede ocurrir, que puede tener una crisis, en estos momentos nosotros aquí en Cuba la estamos viviendo y de la peor manera posible. la influencia mexicana sobre la isla caribeña ha tomado una fuerza inesperada. Algunos lo llaman cooperación, otros lo califican de ayuda solidaria, pero cada vez más analistas comienzan a describirlo de una manera más directa. México está gobernando a Cuba. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que México nos está gobernando, señores. No me lo puedo creer. E incluso pensando de cierta manera, ayuda solidaria, cooperación, ha empezado a meter sus influencias, vamos a decirlo de cierta manera. Porque cada vez nosotros aquí en Cuba, aunque ustedes no lo crean, comercializamos y consumimos productos mexicanos. Nunca me había puesto a pensar en esto. Puede sonar exagerado o incluso increíble, pero si miramos los acontecimientos de los últimos meses, queda claro que la influencia de México no es simbólica ni superficial, sino real, concreta y capaz de alterar el rumbo de un país entero. ¿No? Es que literalmente esto es así, esto es totalmente cierto, señores. Nosotros hemos estado en los últimos meses, para no decirte en el último año, dependiendo totalmente de este país hermano, o sea, de los Estados Unidos mexicanos, el cual nos ha brindado su mano, para no decir el brazo completo en ayudas hacia nosotros para poder, vamos a decir, literalmente así, señores, subsistir. Lo que está sucediendo podría estar marcando el inicio de una nueva era en la relación entre ambos países. La relación entre México y Cuba no es algo nuevo. A lo largo de la historia han existido fuertes lazos políticos, culturales y hasta ideológicos. Durante décadas, México fue uno de los pocos países latinoamericanos que mantuvo un vínculo constante con la isla, incluso en los momentos en que otras naciones dieron la espalda. No, eso sí es verdad y tengo que recalcarlo. En los momentos de crisis, o sea, en los momentos de peores crisis que hemos vivido nosotros, hemos tenido la mano solidaria de este país que nunca nos ha dado la espalda. A ver, hubo años atrás que hubo un presidente que tuvo una pequeña discordia con el presidente en aquel momento de Cuba, por supuesto, aquí todo el mundo lo conoce, era Fidel Castro, pero debido a una asamblea la cual iba a participar también los Estados Unidos. Entonces, como los Estados Unidos no se lleva con Cuba, o sea, estaba en sus peores momentos de relación, él quiso como, hasta donde tengo entendido, yo no me sé muy bien la historia, como que sacar a Cuba de esa asamblea y entonces eso trajo una crisis diplomática en aquel entonces. Pero de ahí a todos los demás siempre hemos sido países hermanos, literalmente. Sin embargo, lo que vemos en la actualidad supera todo antecedente. México ya no se limita a dar discursos de apoyo ni a tender la mano en los foros internacionales. Hoy está tomando decisiones y aportando recursos que condicionan directamente el presente y el futuro de Cuba. Esto ya no es solo amistad diplomática, es influencia política con un peso real, y sus efectos podrían extenderse a toda la región si la tendencia continúa. ¿No? Es que esto también es completamente cierto. Los Estados Unidos mexicanos desafían a todas las potencias, fundamentalmente a los Estados Unidos, y comercializan directamente con Cuba. E incluso hace unas semanas atrás,
Me salió una publicación en el internet donde hablaba de que en México, no sé, no me acuerdo en qué región era, había como una pequeña crisis de combustible debido a que no había en las gasolineras, según estuve leyendo, ya no recuerdo exactamente dónde era. Entonces criticaban al gobierno debido a que no habían combustible en esas gasolineras, pero entonces sí mandaba combustible a Cuba. Después estuve investigando un poco más para no quedarme con esa sola información y desde el punto de vista de, vamos a decir, el gabinete presidencial, se desmintió esto y era que no había un acuerdo, eh, ¿cómo decirlo? Habían retrasos, no habían como el transporte como para poder llevar ese combustible a esa gasolinera. Creo que la cosa iba por ahí. Ahora bien, surge la gran pregunta, ¿qué significa realmente que México esté gobernando a Cuba? Para comprenderlo hay que analizar con detalle los últimos movimientos del gobierno de Claudia Sheinbaum, que poco a poco ha ido posicionando a México como un actor indispensable en la supervivencia de la isla. Corrección. No es la presidenta así nada más, Claudia Sheinbaum. No, hay que ponerle el indicativo de adelante. Ella es la doctora Claudia Sheinbaum. La primera muestra clara de esta influencia se dio cuando México decidió enviar grandes cantidades de petróleo y diésel a Cuba, en medio de una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. Ya, a veces me sorprende cómo habla esta persona. Crisis más severa, señores, no. La peor crisis energética que hemos estado viviendo. No se trató de un envío menor ni de una ayuda puntual, sino de un volumen significativo que alteró por completo la capacidad del país caribeño de mantener funcionando sus ciudades, hospitales, fábricas y transportes. Ese gesto, aunque presentado oficialmente como un acto humanitario y de solidaridad entre naciones hermanas, debe ser visto también como una demostración de poder. Fue una acción que colocó a México en un papel clave dentro del funcionamiento interno de Cuba, porque el combustible no es solo un recurso económico, es la base que mantiene encendida la vida diaria de millones de personas. Es que literalmente, señores, yo he escuchado esas noticias aquí en el noticiero nacional. Muchas veces dan la noticia de que México, o sea, los Estados Unidos mexicanos vuelven a mandar un buque lleno de combustible para el abastecimiento de las centrales, ¿cómo es? Es que se me olvidó dónde se produce la energía. Se me olvidó esa palabra, señores. Bueno, donde ocurre la energía para abastecer los combustibles, las gasolineras, los hospitales. Y cuando tú vienes a ver, según la noticia, como nos la venden a nosotros, siempre hay cosas ocultas, siempre hay cosas que no se comenten, han sido donaciones. O sea que no le han cobrado nada a Cuba. De cierta manera, porque yo sé que hay colaboración ahí interna que nunca te comentan cómo es que funciona. Y al ser México el país que lo suministra en momentos críticos, la relación se transforma en una dependencia evidente. Para entender la magnitud de este hecho, hay que recordar que Cuba lleva años atrapada en una crisis energética profunda, marcada por la falta de combustible y por una red eléctrica que quedó obsoleta hace décadas. Adiós, imagínate, la red eléctrica que tenemos nosotros aquí en el país es de cuando la Unión Soviética existía y posiblemente ya tenga años de atraso de cuando triunfó la revolución. Imagínense que eso es, estoy hablando de 1959. Escuchen esto, desde ahí hasta la fecha de hoy no se han actualizado estas centrales donde se produce la energía que necesita todo el país. Entonces estamos siempre a base de remiendo, remiendo. Entonces, al ser ya unas cosas viejas y obsoletas, pues ya el combustible la ha desgastado porque tiene mucho azufre, guau, guau, guau. Y entonces el país no cuenta ni con la calidad del combustible que necesita, ni con el suficiente dinero para hacer eh, termoeléctricas. Esa era la palabra que estaba buscando ahorita para construir nuevas y modernizarlas. Los apagones constantes se han convertido en parte de la rutina de los ciudadanos, afectando la vida cotidiana, paralizando la producción y generando un malestar social cada vez más fuerte. En 2024, la situación se agravó al punto de que enormes sectores del país quedaron sin electricidad durante días enteros. Buah, hemos estado, fíjense, esto desde el 2024 es algo que nos ha afectado muy fuertemente. Yo me recuerdo que a finales de año del 2024, señores, escuchen esto, estuvimos una semana, en el peor momento, una semana en línea completa, el país completo, señores, no una provincia
ni una región, no, el país completo apagado. ¿Ustedes se acuerdan lo que sucedió en España hace unos días, hace unos meses atrás, que cayó el sistema energético, que duró apenas unas horas y se fue el país completo? Bueno, imagínense esto, que haya ocurrido lo mismo aquí en Cuba, pero una semana en línea. Comer Bueno, hubieron muchos de los alimentos que yo tenía guardados que se me echaron a perder. Otros los tuve que salar. Y literalmente, señores, tuve que coger un manual y pasar ¿cómo es? Un diplomado en vidas de civilizaciones antiguas, cómo hacer el fuego con piedra, cómo cocinar a carbón. Literal, señores, porque imagínense que no haya corriente. Hagan este experimento, apaguen el breaker de su casa de la corriente y traten de sobrevivir así una semana. Comercios cerraron, hospitales tuvieron que improvisar con plantas eléctricas, los alimentos se perdieron por falta de refrigeración y el transporte público prácticamente colapsó. En ese escenario de incertidumbre y desgaste social, la entrada de petróleo y diésel proveniente de México fue recibida como un respiro, pero también como un recordatorio de que la isla ya no podía sostenerse sin un apoyo externo decisivo. Y al convertirse México en el proveedor central de ese apoyo, adquirió una capacidad de influencia que ningún otro país había tenido en los últimos años. La realidad es clara. Cada barco cargado con combustible que llega desde México no solo ilumina las calles cubanas, también refuerza la idea de que el rumbo del país depende, en gran medida, de lo que se decida en la Ciudad de México. En medio de un escenario de desesperación y con la crisis energética en su punto más crítico, México decidió dar un paso mucho más audaz. No se limitó únicamente a enviar barriles de petróleo y diésel para aliviar la escasez, sino que también desplegó tecnología, asesoría técnica y personal especializado a través de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Este gesto fue mucho más que un apoyo momentáneo. Significó un respaldo estructural, un intento de ayudar a la isla a poner nuevamente en marcha sus sistemas eléctricos que estaban prácticamente colapsados. Para Cuba, esta ayuda resultó indispensable, y aunque fue recibida con agradecimiento, también dejó al descubierto una nueva realidad. La isla estaba entrando en un nivel de dependencia hacia México que jamás había previsto. Es increíble lo que esto es. Ya lo único que falta es que digan que Cuba se va a convertir en un nuevo estado mexicano. ¿Ya? Para que literalmente, señores, me solucionen todos mis problemas y así llegue a este nuevo estado, tecnología, calidad de vida y demás. Y por supuesto, yo convertirme en un ciudadano mexicano directamente. Este tipo de intervención no puede considerarse un hecho aislado ni un accidente. La decisión de México de involucrarse de manera tan directa marcó un antes y un después en la relación bilateral. A partir de ese momento, los vínculos entre los dos países comenzaron a profundizarse a pasos acelerados. Lo realmente llamativo de esta situación es que México no se limitó a ofrecer recursos materiales, sino que, de manera simultánea, empezó a acumular un poder político palpable en una región donde los intereses estratégicos son intensos y donde las disputas de influencia entre grandes potencias han sido históricamente constantes. Tener en sus manos la capacidad de sostener a una isla tan estratégica como Cuba representa para México un juego de poder de dimensiones enormes. ¿No? Eso es, yo siempre he escuchado esto, que mi país está considerado un punto estratégico entre América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur y el continente europeo. O sea, las personas que viven en el viejo mundo. Nunca le he hallado la causa del por qué esa estrategia, pero siempre en todos los libros dice que Cuba está considerada que está en un punto muy estratégico para cualquier potencia del mundo. No se trata únicamente de un apoyo humanitario, sino de una posición que podría modificar el balance regional. Y aquí entra en juego otro aspecto fundamental, la diplomacia. La influencia mexicana no se está expresando únicamente a través del envío de combustibles o de asistencia técnica, sino también en la manera en que México está enfrentando a otros países cuando se trata de defender sus intereses en territorio cubano. Un ejemplo muy claro ocurrió cuando la administración de Donald Trump en Estados Unidos anunció que planeaba trasladar a migrantes hacia la base naval de Guantánamo, situada en Cuba. Esta noticia encendió las alarmas en toda la región, pero especialmente en México, que entendió que la medida afectaría directamente a sus ciudadanos y que, por lo tanto, no podía quedarse de brazos cruzados. Es que pónganse a pensar en esa medida que había tomado Trump. Es una completa locura, viéndolo desde cualquier punto de vista, porque ponte a pensar que esa base naval está en una isla que no es de Estados Unidos, que es nuestro país, y dentro de una base militar. O sea,
baja el telón, sube el telón. Imaginemos algo hipotético que un preso logre escaparse. Señores, para escapar de ahí con vida es un problema, porque imagínense que esa base naval, por un lado, está directamente al mar y por el otro está rodeada por otra base naval, por otra base militar cubana. Y entre esta base cubana y esta base estadounidense hay un campo minado que cuando yo estaba en el ejército, señores, consideraban ese campo minado como uno de los más peligrosos del mundo por la cantidad de minas que habían. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y categórica. Envió una nota diplomática de protesta, en la cual exigía que bajo ninguna circunstancia se trasladaran migrantes mexicanos a esa base militar. Lo más sorprendente de este episodio no fue solo la rapidez con que México respondió, sino el tono de firmeza con el que lo hizo frente a un país con tanto peso como Estados Unidos. Pocas veces en la política internacional se observa a una nación latinoamericana confrontar de manera tan directa a Washington, y mucho menos en un tema tan delicado. ¿Tú sabes cuál es el problema, señores? Que México es el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Si, los Estados Unidos, sin México, no sería nadie o sería mucho menos poderoso, porque depende fuertemente de muchas decisiones que se tomen en este país. Por eso es que México tiene la capacidad de enfrentar, señores, a una potencia como los Estados Unidos. Este movimiento no solo protegió a los ciudadanos mexicanos, sino que además dejó en claro que México estaba dispuesto a actuar como un actor decisivo en cualquier asunto que involucrara a Cuba. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. México, que durante décadas había sido un aliado constante de Cuba principalmente a través de apoyos humanitarios, está demostrando que ahora su papel va más allá. Lo que vemos es un liderazgo activo en defensa de sus propios intereses, pero que al mismo tiempo termina influyendo de manera profunda en el destino de la isla. De hecho, cada acción del gobierno mexicano deja en evidencia que no solo está ayudando a Cuba a sobrevivir, sino que también está moldeando la forma en que el país se relaciona con el resto del mundo y cómo enfrenta sus propios desafíos internos. Este nivel de implicación política es poco común en las relaciones internacionales modernas, especialmente en América Latina, y es una señal clara de que algo está cambiando para siempre en la dinámica entre ambas naciones. Lo que muchos aún no han percibido es que esta cercanía podría convertirse en el inicio de un nuevo alineamiento estratégico. La historia reciente de Cuba siempre ha estado marcada por el aislamiento internacional, producto en gran medida de las sanciones y las políticas restrictivas impulsadas desde Estados Unidos. Durante años, este cerco limitó el acceso de la isla a nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo. Sin embargo, con la entrada de México como un socio dispuesto a involucrarse de manera activa, Cuba tiene ante sí la posibilidad de abrir un camino distinto. A través de esta alianza, podría romper al menos parcialmente el aislamiento y generar nuevas conexiones con otros países de América Latina, construyendo redes de apoyo que antes parecían imposibles. Este escenario abre la puerta a un futuro que, para muchos, parecía imposible hasta hace poco tiempo. Cuba podría tener la oportunidad de fortalecer su economía, modernizar su infraestructura y, con ello, emprender transformaciones que alcancen incluso a los sistemas políticos que hoy lucen desgastados y en algunos casos obsoletos. La entrada de México como un aliado activo y con capacidad real de influencia le ofrece a la isla una vía de escape parcial a su aislamiento y un respiro frente a décadas de dificultades. Así mismo. Menos mal que países como este, como México, existen. Sin embargo, no todos interpretan esta cooperación de manera optimista. Existen voces críticas en el ámbito internacional que advierten que México está jugando con fuego. Señalan que involucrarse de forma tan directa en los asuntos internos de Cuba no solo implica una enorme responsabilidad, sino también un riesgo político y económico considerable. La dependencia energética y financiera que la isla comienza a tener hacia México puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, le da a México poder sobre las decisiones cubanas, pero, por otro, lo expone a quedar atrapado en los problemas estructurales de un país que lleva décadas enfrentando sanciones, bloqueos y tensiones diplomáticas. O sea, con esto habría que jugar y ver cómo sale mejor, porque como mismo decía, es un arma de doble filo. Si te involucras mucho, vas a padecer también luego. Es lo que quiere referirse. Y es que no podemos olvidar un factor clave, la presión constante de Estados Unidos sobre Cuba. Durante más de 60 años, Washington ha mantenido una política de sanciones que limita severamente la capacidad de la isla para crecer y desarrollarse. Si la relación entre México y Cuba continúa profundizándose, es probable que Estados Unidos incremente sus presiones sobre México, colocándolo en una situación complicada que podría tensar sus vínculos con su principal socio comercial.
¿no? Y no solo eso, que entonces después retiraría todo su apoyo a Cuba, y entonces nosotros estaríamos en una peor situación. Entonces, es mejor llevar esto con calma o qué sé yo. En otras palabras, lo que hoy parece una jugada estratégica puede convertirse mañana en una trampa geopolítica con consecuencias impredecibles. Lo cierto es que la historia aún está en pleno desarrollo, y lo que estamos viendo podría ser solo la punta del iceberg. La dinámica Del iceberg. Del iceberg. de poder en América Latina está cambiando frente a nuestros ojos. Es posible que México esté comenzando a desempeñar un papel similar al de las grandes potencias que utilizan su influencia en otros países como una herramienta de consolidación regional. Si este es el caso, no solo estaremos ante un cambio en la relación entre México y Cuba, sino ante el inicio de una nueva era en la política latinoamericana. Las respuestas a todas estas incógnitas todavía no son claras. Nadie puede asegurar con certeza cómo se desarrollará esta relación en los próximos años. Pero hay algo que ya es innegable: la relación entre México y Cuba nunca volverá a ser la misma. Lo que comenzó como un gesto solidario, casi humanitario, terminó evolucionando en una relación de poder, en un vínculo estratégico que podría marcar el destino de ambos países durante décadas. Y aunque todavía es temprano para conocer el desenlace de esta historia, lo que está ocurriendo en la actualidad nos deja entrever que estamos al borde de una transformación histórica. La cooperación creciente entre México y Cuba no es un simple acuerdo de conveniencia, es la semilla de un nuevo capítulo en la región. La pregunta que queda abierta es: ¿qué otros movimientos estratégicos veremos en los próximos meses? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar México para consolidar esta influencia? Lo único seguro es que la política latinoamericana ya no volverá a ser la misma. Y por eso te invito a mantenerte informado junto con nosotros. Si este tema te ha parecido interesante, no olvides dejar tu comentario con tu opinión, darle un me gusta al vídeo para que más personas se enteren de lo que está pasando y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de los próximos análisis, en los que seguiremos revelando cómo los cambios en la geopolítica de la región están impactando nuestro presente y moldeando el futuro. Señores, me he quedado sin palabras con toda esta información que acabo de ver en esta video reacción, porque no tenía idea de la magnitud de la cooperación que había entre México y Cuba, a tal punto de que muchos analistas de cierta manera estaban empezando a ver cómo los Estados Unidos mexicanos estaban gobernando la isla de Cuba a través de su influencia y de su cooperación y sus ayudas. Imagínense que ya literalmente Cuba está dependiendo totalmente del combustible que manda México, de toda la producción y toda la alimentación que manda este país, enfrentando potencias internacionales como los Estados Unidos, que pueden influir en hacer que esta cooperación termine. Y México ha dicho que sí va a ayudar. No, no, me he quedado loco. Por eso es que yo también veo en las tiendas, en los que ustedes conocen como supermercados, la cantidad de productos mexicanos. Es que literalmente ya estamos siendo parte de ello, aunque no nos los hayan comunicado. Fíjense que ya México está tomando decisiones dentro de la isla. O sea, México ya está trazando nuestro destino. Si la cosa sigue así y México continúa con esta cooperación, dentro de poco entonces yo seré mexicano. No me lo puedo creer. Yo no sé a ustedes qué les parece este video, si les gustó, si no les gustó, si les pareció interesante saber toda esta información, porque yo me estoy quedando loco. No sé, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo, señores, de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentarme, regalarme tu like y fundamental, señores, compartir este video por tus redes sociales con la persona que te caiga mal para que llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.